Algunas personas llegan al mundo para cambiar la vida de las personas. Algunas vidas de personas cambian al mundo. Una de esas personas fue y es Carlo Acutis. Hoy vamos a hablar de su historia. Hoy vamos a hablar de lo que él hizo mientras estuvo con vida y de los milagros que se han asociado a su nombre. Son milagros impresionantes que van a escuchar ustedes aquí en los próximos minutos y que han sido estudiados nada más y nada menos que por los científicos y los sacerdotes del Vaticano. Carlo Acutis, una historia increíble. Hoy llamado el friki de Dios, el santo de Internet, alguien que mientras estuvo vivo estuvo interesado en los milagros, ¿sí? En los milagros eucarísticos. Hoy vamos a presentarles esa conexión que muchos no conocen y van a conocer historias y aspectos increíbles que a mí mismo me han asombrado de Carlo Acutis. Hacemos este podcast porque hace poco hicimos uno y nos han pedido todos ustedes que hagamos este. Lo hacemos solo por ustedes, solo para ustedes. Así que abróchese los cinturones y escuche hasta el final, hasta el final, hasta el final, porque esto es Cruz Escribiente. Sono destinato a morire. La voz de Carlo Acutis, la voz de un santo, alguien que está cambiando al mundo, o la fe que se tiene en esa persona está cambiando al mundo y están sucediendo milagros. Es la verdad, están sucediendo milagros de personas en muchos lugares de este planeta que tienen su fe en él y que además se comunican por celulares, por internet. Es algo que está sucediendo y que el Vaticano está estudiando. Y en este podcast, como les conté, vamos a hablar de sus milagros, de los milagros que el Vaticano ha estudiado y que parece que están comprobados o que según sus investigadores son fidedignos. Vamos a hablar también un poco de la vida de Carlo Acutis. Y para hablar de Carlo Acutis estamos con una periodista, investigadora, alguien que ustedes han escuchado muchas veces aquí en Cruz Escribiente, alguien que yo amo mucho, Tania Velázquez, que además está estudiando una maestría en gestión cultural. Tania, muchas gracias por estar aquí en este podcast que va a ser muy especial, que es el podcast de Carlo Acutis. Si les gustan estos contenidos, por favor, denos like ya mismo, suscríbase y si pueden apoyarnos, sería genial que nos dieran un super chat. Pero bueno, comencemos. Gracias, Tania, por estar en Cruz Escribiente. Esteban, muchas gracias a usted por la bienvenida. Un saludo a todos los que nos están escuchando. Claro que sí, el tema de hoy es bastante interesante porque es de un santo, pero un santo bastante particular, primero porque se ha beatificado recientemente y también porque no es un santo para muchos común. Estamos hablando de que así como hay un santo para los que practican la marroquinería, un santo para los conductores, un santo para los profesores, para los magos, de hecho también hay, existe un santo para el internet, para los influencers, y es Carlo Acutis. Carlo Acutis será santo. El Papa Francisco ha reconocido el milagro por intercesión del beato italiano, conocido como el influencer de Dios, el ciberapóstol de la Eucaristía o el patrón de Internet. Su vida fue corta, aunque dejando una gran huella. Murió en 2006 a los 15 años tras luchar contra la leucemia, pero ese tiempo le sirvió para entregarse completamente a los demás. Cuando è morto, a su funeral. Cuando falleció en el funeral, la iglesia estaba llena de pobres. Todos se preguntaban qué hacían ahí. El caso es que Carlo les ayudaba en secreto. La familia lo sabía porque, teniendo solo 15 años, lo acompañaba su madre. Les llevaba sacos de dormir o comida y por eso ellos sintieron el deber de ir al funeral. En Vaqueros y Deportivas, el joven utilizó las herramientas al alcance de cualquier persona de su tiempo, es decir, las nuevas tecnologías, para hacer el bien. Diseñó páginas web para acercar a la gente la Eucaristía, el lugar donde encontró verdaderamente a Jesús.
14 años después de su muerte tuvo lugar en Asís su beatificación, seguida por miles de personas. La familia de Carlo estuvo presente en la ceremonia. De hecho, sus padres fueron los que llevaron hasta el altar la reliquia que custodia el corazón del beato. Al día siguiente el Papa celebró su beatificación con estas palabras. La sua testimonianza indica ai giovani di oggi che la vera felicità si trova mettendo Dio al primo posto e servendolo nei fratelli, specialmente gli ultimi. Un applauso al nuovo giovane Beato Millennials. Son muchos los jóvenes que tienen a Carlo Acutis como referencia de modelo de santidad. También miles los que se acercan cada año a rezar ante sus restos, que están expuestos en el templo. También Carlo fue elegido uno de los 13 patronos en la pasada JMJ de Lisboa. Aunque falta por determinar la fecha de la canonización, lo que está claro es que Carlo Acutis se convertirá en el primer santo millennial. La historia de Carlo Acutis tiene un montón de cosas muy bonitas. Hacía páginas de internet, enviaba donativos, enviaba ayuda a las personas necesitadas, aquellos que les faltaba. Carlo era una persona caritativa, muy joven, y lo hacía todo a escondidas, no quería ufanarse de ello. Pero venimos a hablar de los milagros que lo están convirtiendo en el santo millennial, el santo de internet, el friki de Dios, llámenlo como quieran, el patrono de las nuevas tecnologías. Y esos milagros tienen que ver con curaciones, tienen que ver con casos imposibles, tienen que ver con situaciones en las que las personas no veían salida y algo cambió y algo sucedió, algo sobrenatural. Claro, es algo sobrenatural, es algo que rompe, es algo paranormal, es algo que interviene, algo invisible interviene y cambia la historia, transforma la realidad. Y bueno, Tania, cuéntenos por favor cuál es el milagro, uno de los milagros principales, porque hay dos milagros que ha estudiado el Vaticano y que ya ha proclamado como reales. Y quiero que nos cuente uno de ellos, tal vez el más importante, que tiene que ver con un joven que se recuperó milagrosamente de un accidente muy grave. Tania, ¿cuál fue ese caso? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Y cómo la intersección divina para muchos de Carlo Acutis lo cambió? Ustedes, si les está gustando esto, por favor denle like ya mismo y suscríbase. Aquí hacemos muchos podcasts, pero a mí me está tocando el corazón, no sé por qué. Yo no soy una persona totalmente devota, ¿no? Totalmente creyente, pero esto realmente me cambia cuando veo estos casos, porque he investigado muchísimo a Carlo Acutis y realmente es sorprendente. ¿Cuál es este primer milagro, Tania? Para ponerlos en contexto, porque hay personas que no conocen el tema, no es que una persona se vuelva santa porque sí, o porque solo era buena persona y ya. Eso existe un proceso en el Vaticano en el que si hay una persona con un estilo de vida ejemplar, esa persona se le llama venerable. Después de ese proceso de venerable, si esa persona hizo un milagro comprobado, el que se le encomendó específicamente al santo para que intercediera ante Dios, se vuelve beato. Ya después, si hace un segundo milagro, se llama al concilio, se llama al Vaticano, para que les diga todas las pruebas, les muestre que realmente era un milagro, que es algo que no se puede explicar con la ciencia. De hecho, hay un proceso que se llama abogacía del diablo, donde es un miembro del Vaticano que intenta por todos los medios desmentir dicha información de que ha sido un milagro, y si ya no lo comprueba, ahí es donde se canoniza, se vuelve santa la persona. Es un proceso bastante complejo y demorado, pero ya para responder a esa pregunta que usted me está haciendo, Esteban, y todos los que nos escuchan, el Dicasterio de la Causa de los Santos, que es la entidad encargada de estos asuntos, todo ocurrió con Valeria Valverde. Valeria Valverde era una joven que venía de Costa Rica, pero que estudiaba en Florencia, Italia. Ella estaba estudiando desde 2018, pero en 2022, mientras ella iba por la calle en su bicicleta, ella se cayó, pero no fue una caída leve, sino una caída en la que
le tuvieron que hacer una craneotomía de urgencia para reducir la presión que tenía dentro del cráneo. O sea, era un accidente muy grave en el que le dijeron a la familia que prácticamente ella no iba a sobrevivir o que si sobrevivía quedaba muy mal. La mamá le contó al dicasterio que ella estaba angustiada y que ella, mientras rezaba para que su hija estuviera bien, el 8 de julio la mamá, que se llama Liliana, se fue hasta Asís en peregrinación y que ahí llegó a la tumba de Carlo Acutis, rezó, le pidió por su hija, se la encomendó y le dejó una carta con esa petición escrita. El mismo día que la mamá fue de peregrinación a Asís e hizo lo que les conté, Valeria volvió a respirar espontáneamente, no necesitaba ayuda de máquinas, y al día siguiente los médicos dijeron que los miembros superiores, o sea, los brazos, habían recuperado su movilidad y que había recuperado parcialmente el habla. O sea, estamos hablando de que ella estaba prácticamente como un vegetal y de un momento a otro se recuperó. 10 días después, el 18 de julio, tras la peregrinación de la mamá, dieron de alta a Valeria. Le dijeron que no más cuidados intensivos, le hicieron un TAC y mostraron que toda la hemorragia que ella tenía, toda la contusión, había desaparecido por completo. O sea, como si no hubiera pasado. Y en contra de las predicciones que tenían los médicos, claro que no pasó nada. Fue lo único que ellos dicen que es un milagro. Solo fue una semana fisioterapia. O sea, después de todo ese proceso solo fue una semana, cuando la recuperación iban a decir que era más larga. Y en septiembre de 2022, o sea, 2 meses después del accidente, la muchacha se fue hasta la tumba de Carlo Acutis con la mamá para darle gracias y para celebrar su curación. Due, uno, via. 3, 2, 1. Venga, métete nel gruppo. La voz de Carlo Acutis, está escuchando la voz de un santo. Ha sido proclamado por el Papa. Realmente es un misterio, Están escuchando la voz de un santo. No podemos escuchar la voz, por ejemplo, de otros famosos santos de los apóstoles, pero podemos escucharlo porque es un santo moderno. Imagínense ustedes que pudiéramos escuchar las voces de los antiguos santos, sería sorprendente. Escuchemos una vez más la voz de San Carlo Acutis, que pronto será canonizado por el Papa. No, però tu devi devi essere esattamente dietro di lui. No, lei guardi nel videocamera. Che è un cosa. Han escuchado ustedes la voz de Carlo Acutis. Y él también hizo algo que para su edad no resulta bastante normal. Y es que estaba interesado muchísimo en algo que se llama los milagros eucarísticos. ¿Qué son los milagros eucarísticos? Pues son los milagros que pasan durante las Eucaristías. Sobre las ceremonias religiosas, algo entra, algo cambia, algo transforma la realidad. Muchas veces las hostias, por ejemplo, se han encontrado como hostias de sangre. Se dice que las hostias se vuelven carne. Incluso se ha investigado si esta carne tiene sangre humana y se ha determinado en algunos casos que sí. También ha habido casos de hostias que laten, ¿sí? Que laten como si fueran un corazón. En Venezuela hay una muy famosa y hay un video incluso. Otro milagro eucarístico, uno muy famoso en Francia hace un tiempo, es que las hostias también supuestamente levitaban. Hay un video en que traen una hostia muy grande y supuestamente levita. También, por ejemplo, hay vírgenes que han llorado sangre en Akita, Japón. Por aquí tenemos un podcast sobre eso. Y tenemos muchos más. ¿Quieren que hagamos más podcasts de milagros? ¿Realmente les parecen interesantes? Bueno, Tania, Carlo Acutis estuvo muy interesado en estos temas que nos gustan a todos nosotros, que son los milagros, lo sobrenatural, lo paranormal. Hizo una exposición sobre los milagros eucarísticos. Tania, cuéntanos a todos, ¿cómo fue esto? ¿Cómo fue esto que Carlos estaba interesado en esto? ¿Cómo fue esa exposición? ¿Cómo él se acercó a esto místico, a esto transformador,
a estos actos sobrenaturales, a estas apariciones, a estas intersecciones. Cuéntenos cómo fue eso que hizo Carlo Acutis en su momento, que esto casi nadie lo habla ni lo conoce, esa conexión con lo milagroso desde antes de convertirse en un beato, en un santo. ¿Cómo fue esa conexión de Carlo con lo divino? ¿Cómo fue esta conexión de Carlo con los milagros litúrgicos? Y prepárense porque más adelante les tenemos el segundo milagro de salud, de curación, que hizo que el Vaticano lo nombrara santo. Dentro de poco ya no hablaremos de Carlo Acutis, sino de San Carlo Acutis. Quiero contarles que el milagro eucarístico existe en la Iglesia Católica y es el que se da en el momento de transubstanciación. ¿Qué es eso? El momento en el que el Padre alza la hostia y la consagra. ¿Qué pasa en los milagros eucarísticos? Que cuando el Padre dice, este es mi cuerpo que será entregado por vosotros, la hostia ya no tiene la forma tradicional, pequeñita, en círculo, sino que ante los ojos de la gente se vuelve carne. Hay muchos ejemplos de esto alrededor del mundo, donde están hasta guardados y la hostia se convierte en un pedazo de tejido miocárdico, o sea, del corazón, y que en algunos casos lo que hace ese tejido es sangrar. Entonces hay varios ejemplos de esos y Carlo Acutis hizo todo un catálogo en el que mostraba ese tipo de milagros. Por eso está relacionado con los milagros eucarísticos. ¿Por qué? Porque él decía que era importante mostrar el milagro de Dios. Él decía que la idea de él, que para su meta hacia el cielo, era difundir la palabra y no morir como fotocopias, porque recordemos que él tenía una afinidad con la tecnología y los sistemas. Entonces sí, él decía que cada vez que una persona estaba ante Jesús Eucaristía, se volvía santo. Entonces que él nos explicaba por qué, si era más fácil en este momento llegar hasta la fe, llegar hasta la iglesia, la gente no lo hacía y prefería hacer fila en un concierto o en una película, que es más complicado, entre comillas, que ir a buscar a Dios. Él decía eso y por eso hizo ese catálogo de milagros eucarísticos en el año 2002. Si ustedes quieren, hay una página web que se llama Miracoli Eucaristici. Ahí es donde él hizo el catálogo. De hecho, les va a parecer curioso porque estamos hablando de un sitio web antiguo, entonces va a tener una alineación diferente, unos enlaces diferentes, pero es interesante conocerla. Y lo más importante de esto, todos los efectos espirituales o todos esos milagros que existen en este catálogo están en los 5 continentes, o sea, en todos los podemos encontrar. Y el Vaticano, el mismo Vaticano, fue el que dijo, vamos a utilizar este catálogo porque lo vamos a replicar. Entonces llegó hasta los oídos del Santo Padre, sobre todo al vicario general del Papa, que en ese momento era el arcipreste papal Angelo Comastri. Ya después, Monseñor Raffaello Martinelli, que era jefe de una oficina de catequesis, dijo que a partir de ese momento que sí era importante ver lícitos esos milagros para que la gente entienda que sí se están haciendo y que no es solo una cuestión de la antigüedad, así como en el caso de Carlo, ¿no? Que nosotros pensamos en santos, pero hace rato, ¿no? Santos de la época de la colonia, de la conquista y no uno actual. De hecho, conversando con usted, Esteban, en otras ocasiones, lo hemos dicho, uno se imagina el santo con la túnica, pero si uno ve la estatuilla de Carlo Acutis, la imagen, pues es un muchacho con un jean y una camisetica. O sea, es algo interesante de ver y darle una lectura que para muchos es de evangelización y que claro que tiene un significado especial. Influencer de Dios, ciberapóstol, el patrono de la web
y ahora también el primer santo millennial. Así se conoce mundialmente a Carlos Acutis, quien será canonizado por el propio Papa Francisco en el Vaticano. Todos nacen siendo originales, pero muchos mueren como fotocopias. Esa frase fue una de las más conocidas del joven italiano que vivió una corta vida apegada a la fe católica y falleció con 15 años por una leucemia fulminante en 2006. Pero fue post-mortem que se le adjudicaron 2 milagros. Su cuerpo fue exhumado en 2019 y se exhibe conservado en un santuario de Asís. El Señor interviene en la historia y en los asuntos humanos y nos ofrece estos faros de luz. El primer paso de Carlo hacia la santidad fue en 2020, cuando fue beatificado después de que se le atribuyera su primer milagro: sanar a un niño brasileño de una enfermedad congénita que afectaba su páncreas. Los síntomas del pequeño desaparecieron en 2010, luego de tocar un trozo de pijama de Acutis, y desde entonces, y sin explicación médica, la enfermedad se esfumó. Un aplauso al nuevo giovane Beato Millennials. La Iglesia Católica tiene ciertas normativas para que una persona llegue a ser santo. La primera normativa tiene que su vida haberse destacado por sus virtudes, ¿de acuerdo? Y con un modelo de amor. Otro de los requisitos que tienen que haber 2 milagros. El segundo paso lo dio el Vaticano este 23 de mayo. El Papa Francisco autorizó la promulgación del segundo milagro de Carlo, el que ocurrió en 2022, cuando una mujer llegó hasta su tumba en Asís a dejarle una carta pidiendo por su hija, que se encontraba en coma por una hemorragia cerebral. Ese mismo día, la joven recobró espontáneamente la respiración y al día siguiente comenzó a recuperar la movilidad y el habla. Con la acreditación de este milagro, lo que viene es la canonización, es decir, declararlo santo. Los apodos de Carlos se deben a que, además de diseñar sitios online para su parroquia local y su escuela, lanzó una página web que documenta todos los milagros eucarísticos registrados y que se estrenó días antes de su muerte. La vida de Carlo Acutis, acabamos de escuchar una nota de un noticiero chileno, T13, perdón, que me encanta siempre tenerlos acá porque hacen notas bastante interesantes. Y bueno, vamos a seguir hablando de los milagros de Carlo Acutis y vamos a hablar del segundo milagro. Y para eso, Tania nos va a contar qué fue lo que sucedió. Nos va a narrar detalladamente qué pasó con un niño brasilero que dice que Carlo Acutis lo sanó, lo curó. Realmente esta historia a mí me conmovió muchísimo el corazón y quiero que todos ustedes escuchen muy bien qué fue lo que pasó con Carlo Acutis y este niño brasilero. Y este es uno de los milagros que el Vaticano ha utilizado para llevar, o que ha comprobado, mejor, no utilizado, que ha comprobado y que está en el expediente de canonización de San Carlo Acutis dentro de poco. Tania, ¿cómo sucedió este? ¿Cuál es el segundo milagro? ¿Cuál es este otro milagro que se le adjudica a Carlo Acutis? Que para mí es sorprendente, porque esta vez se habla de un niño enfermo, se habla de un niño que ha sufrido mucho o que sufrió mucho. Cuéntenos por favor, Tania, ¿cómo es esto? ¿Cuál es este caso que para mí es increíble? ¿Cuál es este caso que realmente me conmovió? Vuelvo a decir, es que quiero decir lo que siento y me conmueve. Yo no soy una persona de muchas fees, yo soy bastante escéptico en muchas cosas, pero este caso me ha conmovido muchísimo. ¿Cómo fue el caso de este niño brasilero que está convirtiendo a Carlo Acutis en santo? Esta pregunta es interesante porque es un milagro que tiene una historia conmovedora, bonita, porque estamos hablando de que Carlo Acutis actuó en favor de un niño pequeño. Esto pasó en Brasil durante una misa, donde que empezaron a mencionar diferentes actos de milagros, de cómo aparte de los mártires también existían milagros desde el comienzo del cristianismo a lo que era hoy en día. Una mamá escuchó al padre Marcelo Tenorio hablar de esto y ella le dijo: mire, lo que pasa es que yo siento que hace falta hablar de milagros modernos. Yo siento que ahorita no hay un espacio para
hablar de milagros y esa señora se llamaba Luciana. Luciana Tenorio tenía un hijo que se llamaba Mateus. Era uno de sus hijos menores y el niño estaba a punto de cumplir 4 años. ¿Qué pasaba con el niño? El niño tenía una vida en la que corría peligro porque los médicos le decían que tenían que recurrir a toda su fe porque tenía una condición en el páncreas que hacía que vomitara bastante y que el niño no se nutriera de la forma adecuada. Esta condición se llama páncreas anular. Es muy difícil que una persona o un niño se recupere de esa situación porque estamos hablando de un órgano pequeño pero bastante delicado. El niño estaba en una situación muy grave. Los médicos le decían, mire, rece porque lo que necesita el niño es un milagro. Eso era lo que le decían a la mamá de Mateus, pero empezó a haber algo muy importante. Luciana, ella contaba que el niño, llegaba a pesar 9 kilos a los 3 años y lo único que podía alimentarse el niño era de una especie de leche, pero pues era un batido proteínico que tenía unas vitaminas que habían roto, pero el cuerpo no las retenía y no las absorbía. Como les decía, los médicos le decían a la mamá que se acogiera a un milagro porque era muy difícil que él se salvara. Estamos hablando de que esa condición del páncreas que tenía el niño hacía que no retuviera los alimentos y lo único que ese pobre niño podía consumir era una especie de leche que era como un batido proteico en la que venían unas vitaminas, por decirlo así, ya rotas. El niño se tomaba eso, su estomaguito no lo aceptaba y lo vomitaba. El niño estaba vivo de milagro. Ella empezó a ir a la iglesia, habló con el padre y le dijo nuevamente que el mundo necesitaba milagros modernos. El padre le contó que estaba Carlo Acutis, que Carlo Acutis era un muchacho que estaba en un proceso de beatificación y que si ella se le apegaba a la fe a Carlo y a pedirle su intercesión, él lo que iba a hacer era algo increíble, un milagro, porque necesitaba otro milagro para quedar como santo. La mamá comenzó a ir a misa, a levantar un altar en la casa para rezarle a Dios y a pedirle a Carlo para que intercediera ante él. Empezó a hacer novenas, tuvieron una pequeña estampita en la que la mamá le contaba la historia de Carlo y el niño lo que decía era: quiero dejar de vomitar. Esa era su petición. Con el tiempo, la reliquia de Carlo Acutis, que estamos hablando de una prenda de vestir, llegó a la parroquia. El padre le comentó a la mamá, le dijo: miren, está esta reliquia de Carlo Acutis, vamos a ir, si ustedes quieren besar la reliquia pueden hacerlo. ¿Para qué? Para que sane a su niño. Cuando fueron a presentar a Mateus, o sea el niño, fueron hasta la iglesia y ella dijo que iba a besar la reliquia, pero que después ella cayó en cuenta que eso lo que iba a pasar era que se pedía todo era del corazón, no tocando la reliquia. La mamá le dijo al niño que tocara la reliquia y él dijo que no, que ya no era necesario porque Carlo Acutis le había dicho que ya estaba curado. Ya estamos hablando que el niño ya tenía 7 años para ese momento. Ellos quedaron sorprendidos y dijeron: bueno, eso está muy raro, ¿cómo así si el niño no está comprendiendo la complejidad de la situación? Lo único que les dijo el niño es preguntarle a sus hermanos qué es lo que a ustedes más les gusta comer. Uno dijo que el arroz, otro dijo que frijoles, que el bistec y las papas fritas. Ellos estaban encantadísimos y él le dijo a la mamá: ¿sabes qué? Prepárame eso. Mateus le pidió a la mamá y le dijo: vamos a comer eso, y ella estaba asustada y ella dijo: el niño va a vomitar. Ella pensaba en lo peor en ese momento y pasó 1 hora, pasaron 2, pasaron 3, pasó un día y el niño efectivamente no vomitó. Ella se sorprendió. La curación de Mateus fue documentada, se la llevaron al médico y los médicos le hicieron unos exámenes y no pudieron dar cuenta de cómo el niño se había mejorado, de cómo hasta le hicieron estudios en el páncreas y el páncreas había cambiado de forma. En efecto, Carlo Acutis había curado al niño y los médicos en efecto nos explicaron qué fue lo que ocurrió. Este es un milagro reciente también,
tanto que la familia dice que de ahora en adelante ellos van a evangelizar. Luciana, la mamá de Mateus, ahora con un celular va en la mano y va con un rosario predicando la palabra de Dios, hablando de Dios, asistiendo a grupos de oración y evangelizando a la gente, porque ella misma dice que es testigo de cómo Carlo Acutis intercedió ante Dios para curar a su hijo. Recordemos que esa es la misión de los santos. Los santos no hacen los milagros por sí mismos, sino que la labor de los santos es interceder, como yo le explico a muchos, es pedirle el favor a Dios que lo tenga en cuenta. Esa es la misión de los santos como tal, no es curar porque sí, ni porque el santo tenga el poder. Y en las tradiciones católicas y en todo el mundo existe algo que se llama la oración. Mucha gente habla del poder de la oración. Yo como antropólogo conozco el poder, por ejemplo, que tienen las palabras. Las palabras transforman el mundo. Son las palabras las que hacen que los edificios se construyan. Son las palabras que hacen que a veces se produzcan guerras. Son las palabras las que también curan. Las palabras, la capacidad que tenemos de comunicarnos. Y las oraciones son palabras que se entonan, rogativas, devociones, que conectan a las personas, a la mente, con lo divino. Y hay ahora oraciones que se han construido para pedirle a Carlo Acutis. Oraciones. Vuelvo a decir, esto tiene que ver con la fe de las personas, pero también tiene que ver con la mística. Y hay varios estudios científicos que hablan de las oraciones. Uno de estos estudios fue llevado a cabo por el doctor Tomás Chivato, de la Facultad de Medicina del CEU, San Pablo. Escuchemos lo que él encontró en grupos de personas, de pacientes críticos, a los cuales se les rezaba, se pedía divinamente que fueran curados o que estuvieran bien o que se recuperaran. Escuchen ustedes la voz del doctor Tomás Chivato hablando de su investigación acerca de la oración. Buenos días. Hoy quería hablarles del cuadro que está a mis espaldas. Es un cuadro pintado por un profesor de la Facultad de Medicina de nuestra Universidad de San Pablo, en concreto del Departamento de Psicología, el profesor Gabriel Dávalos. Y ese cuadro se llama Jesús Médico. ¿Qué nos recuerda esto? Jesús, por supuesto, es un médico de almas, pero también fue médico de cuerpos. Y esto viene a colación con el poder de la oración. Hay publicaciones científicas que demuestran que, por ejemplo, en pacientes ingresados en unidades de cuidado intensivo en Estados Unidos, donde los pacientes no saben que alguien está rezando por ellos y se hacen dos grupos, unos donde no reciben el apoyo de la oración y otros donde sí, y los que rezan no saben exactamente por quién están rezando, solo saben que están rezando por alguien, las personas evolucionan mejor en el sentido de tener una recuperación más rápida, tener menos complicaciones y recuperarse antes, facilitando la salida anterior de la UBI con pacientes de edad parecida, de sexo parecido y de gravedad parecida. Con lo cual, la oración también cura. No nos olvidemos del poder de la oración, que gracias al profesor Dávalos nos lo recuerda con este cuadro de Jesús Médico. La voz del doctor Tomás Chivato, de la Universidad CEU San Pablo. ¿Puede esto suceder? ¿Puede realmente pasar? No lo sé. Él habla de unas investigaciones. Yo no sé si sea así. Existe algo que se llama el efecto placebo. Pero bueno, quiero preguntarle a Tania sobre las oraciones que existen ahora para pedirle a Carlo Acutis. ¿Cómo son esas oraciones? ¿Cuáles son esas oraciones? Cuéntenos a ustedes porque estoy seguro que a muchos les gustan. Este es un podcast distinto. Estamos tratando de hacer un podcast que ustedes nos pidieron. A mucha gente le interesa el caso de Carlo Acutis. Y si a ustedes les está gustando, les pido el favor de que nos den ya mismo like, que lo compartan con todas las personas que se pueda. Y bueno, nosotros tenemos podcast de todo aquí, desde ufología, temas de ovnis, temas de reencarnación, temas de milagros, temas de encuentros bizarros, todo lo que ustedes quieran, porque somos una familia que le gusta el misterio. Ahora sí, Tania, cuéntenos, ¿cómo es la oración que se ha creado, o la oración que se dice, para pedirle a Carlo Acutis?
Esta oración me parece muy bonita, ya cuando la leí, cuando estoy investigando, porque no es una oración en la que nosotros nos imaginamos por allá el santo en, no sé, en el año 1, 2, 3 después de Cristo, sino que es reciente. Lo que explica la oración es lo siguiente, y es que la oración no es directamente a Carlo, sino es a Dios, agradeciéndole a Él, al Padre Todopoderoso, por haberles dado a los fieles a Carlo como un modelo de vida, para los jóvenes un modelo de amor, y sobre todo dice que Él ha hecho que se enamore de su Hijo Jesús, haciendo de la Eucaristía, lo que yo les decía, los milagros eucarísticos, su autopista hacia el cielo, porque Él siempre hablaba de eso, que la Eucaristía y todo lo que hacía era para formar una autopista hasta el cielo. Y él ahí mismo en la oración dicen que Dios le ha dado a María como una madre amada y que ha hecho que con el rosario se convirtiera en un cantor de su ternura. Entonces le dice que se acogen a la intercesión para hacer toda la gracia o el milagro que ellos necesitan, y le piden a Dios que hacen que su alegría sea plena, conduciendo a Carlo entre los santos de la Iglesia Universal para que su sonrisa se siga resplandeciendo para nosotros y para la gloria de Dios. Esa es la oración que existe de Carlo Acutis. Muestran los detalles de su vida en un pequeño rasgo, pero la oración va directamente a Dios para que se interceda por todos los milagros que las personas necesitan, como le llaman ahora el Santo Millennial, el ciberapóstol de Cristo, el influencer de Dios, y eso es lo que nosotros les estamos contando hoy sobre Carlo Acutis. Recordarles que él nació en Londres, que en 1991 su familia era italiana y él contrajo leucemia y es modelo de vida para todos los católicos, porque hasta su último momento lo que hizo fue acogerse a Dios y sobre todo dar testimonio. De hecho, su labor, aparte de lo que les decía del sitio web, fue muy importante porque ayudó a modernizar y a construir redes entre parroquias para una mejor comunicación. Y sí, esta es la oración a grandes rasgos de Carlo Acutis, para que ustedes la busquen, la lean, se documenten y si son devotos, pues la hagan también. Bueno, llegamos ya casi al final, pero les tenemos una noticia importante y quiero contarles algo, un mensaje mío para todos ustedes, un mensaje realmente importante, pero después de que despidamos a Tania. Tania, de verdad, ha sido un placer, ha sido importante que usted esté aquí. Gracias por estar con nosotros en este podcast tan especial que hemos hecho sobre Carlo Acutis. Gracias. Gracias por contarnos todo. Usted ha estado aquí en muchos podcasts. Gracias, Tania Velázquez, por estar nuevamente en Cruz Escribiente. A usted, Esteban, por la invitación. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Recuerden que hago también otro tipo de contenido en mis redes sociales. Estoy en Instagram y en TikTok como @TaniaMeCuenta. Ahí me van a encontrar, pueden darle like a las fotos, pueden hablar conmigo y sobre todo si tienen alguna sugerencia de contenido, Tania, hablemos de este tema. Claro que con mucho cariño le voy a dar el gusto para que participe también y me conozca en redes sociales. Un abrazo a todos los que nos estuvieron escuchando. Ya saben, como siempre digo, picando la cebolla o haciendo otras cosas. De verdad, los aprecio bastante. Bueno, llegamos al final de este podcast de Carlo Acutis. Ha sido increíble, para mí ha sido una experiencia alucinante estar aquí. Es para mí también increíble ver cómo todavía hay santos, porque uno se pone a pensar en los santos y se los imagina en tiempos antiguos donde habían castillos, donde estaban ellos en las antiguas ciudades medievales, en antiguos monasterios. Siempre piensa uno en los santos del pasado, pero esta vez hablamos de un muchacho, de un joven que manejaba internet, que manejaba su celular. Estamos hablando de una persona que estaba junto a nosotros, que tal vez nació después que nosotros hubiésemos nacido. Mi caso es así, yo soy de 1978, imagínense. Son historias increíbles estas de Carlo Acutis. Muchos de ustedes me escriben todo el tiempo. Quiero nombrar a alguno de ustedes acá en esta parte antes de contarles algo que les quiero contar de todo corazón.
que tiene que ver con el canal, con este canal de YouTube. Pero antes de contárselos, quiero nombrar a unas personas muy especiales, seguidores que siempre han estado aquí. Lili Decoración. Lili Decoraciones, muchas gracias por escucharnos. Paco de Dios, Paola Dani, Daisy Sánchez, Elsa M, Jesús Quiñones, Francisco Narváez, Cecilia Ortiz, Florencia 9249, Búho Orejudo, Carmenza, Luz Hidalgo y también Yolanda Luna. A todos ustedes muchas gracias. Mara Victoria Martínez, Jenny también por acá, Eva García, Cristian Alcaraz, Teresa Aguilar. A todos ustedes muchas gracias. A los que nos escriben desde Guatemala, Ingrid Contreras, y también por allá está Elena. A todos ustedes muchas gracias por seguirnos. Quiero contarles que ha sido un trabajo muy duro, que vamos a cumplir ya casi los 2 años de estar aquí produciendo un podcast cada 2 días. Es un trabajo muy duro para nosotros, pero lo hacemos con mucho amor. Quiero decirles que pronto tendremos videopodcasts exclusivos, los van a poder ustedes ver, ya me van a poder ver. Dentro de poco les diremos cómo podrán acceder. Es para mí un honor que ustedes nos vayan a observar en estos nuevos proyectos que estamos haciendo. Es algo muy arriesgado, pero lo hacemos solo por ustedes, vuelvo a decirlo. Y nada, sigan aquí. Si ustedes nunca han estado suscritos y me están escuchando, suscríbanse. Escríbanme todos los comentarios. Por ejemplo, Venus Tirado está en Nueva York. Hay mucha gente en muchos otros lugares del mundo que nos escribe todo el tiempo. Nos escriben todo el tiempo. Y bueno, para mí es un honor estar aquí con ustedes, de verdad. Mucho, mucho, mucho amor y mucho cariño lo que le hemos puesto a este proyecto de Cruz Escribiente. De gente que le gusta el misterio, que le gustan las cosas positivas. Yo veo el misterio como algo positivo, no lo veo algo como malvado, negativo, oscuro. Yo veo al misterio como algo que da luz, y el misterio está en todos nosotros, en la curación, en el milagro, en la sabiduría. El milagro de estar aquí vivos es muy importante. Yo por eso siempre dejo un mensaje muy caluroso al final, y utilizar internet para esto para mí está muy bien, porque puedo llegar a usted y puedo tratar de transformar su vida. Puedo intentar que usted esté mejor. Siempre le deseo cosas buenas. Y la vida de Carlo muestra eso. Ya lo hemos escuchado aquí con Tania. La vida de Carlo Acutis muestra eso. Si usted está viviendo un momento triste, si usted está viviendo un momento duro, si usted está viviendo un momento en el que no ve salida, no se preocupe, la salida va a llegar. Entre más oscura es la noche y entre más fría es la madrugada, más rápido sale el sol. Mientras más fuerte es la tormenta, mientras más terrible es el temporal, llega la calma después. Llega la calma, llega la quietud. Quería contarles eso porque pues todos vivimos momentos duros. Yo también he vivido momentos duros. Últimamente en el campo laboral, pues un programa de televisión en el que yo siempre trabajé con mucho esfuerzo, más allá que por ahí pueden ver algunos capítulos, pues llegó casi a su final. Y siempre es un ciclo, cortar los ciclos son duros, pero aquí estoy con ustedes. Si no, no estaría aquí. Y para mí eso es importante. Si nos quieren apoyar, pueden colocar un super chat. Si quieren conseguir mis libros, pueden conseguir uno que se llama Expedientes X Colombia, otro que se llama El Libro Negro de la Brujería en Colombia. Lo consiguen en cualquier librería, en Amazon. Son historias de los aspectos ocultos de la brujería en Colombia. Seguro les va a gustar. Y tengo otro que se llama Vida después de la muerte. Consigan esos libros si les gusta leer. Aparte de todo eso, les quiero decir que vamos a hacer viajes. Vamos a hacer viajes para conocernos. Tania Velázquez, que estuvo con nosotros hoy, va a estar allí. Vamos a hacer viajes. Espero que vayamos pronto a Egipto, por ejemplo. Que vayamos a Egipto juntos. Espero que también vayamos juntos, por ejemplo, a Fátima. ¿Quieren que hagamos un podcast sobre Fátima? Me encantaría, sobre los milagros de Fátima y sobre los pastorcitos de Fátima, sobre los 3 pastorcitos. Realmente es impresionante, pues lo vamos a hacer. Y para que ustedes puedan viajar con nosotros, tienen simplemente que entrar a Instagram y buscarme como Cruz Escribiente, o también estoy como Cruz Escribiente en Facebook o Cruz Escribiente en Twitter, pero sobre todo uso el Instagram. De verdad, de todo corazón, les quiero decir que este trabajo ha sido muy duro, pero que lo hacemos con mucho amor, que creemos en ustedes, que creemos en sus sueños, que creemos en su esfuerzo, en su trabajo, en lo que usted hace por su familia, por la gente que ama. A ustedes solo lo mejor, solo cosas lindas,
solo cosas bellas, que todo le salga bien, que solo haya amor, que solo haya tranquilidad en su vida. Aquí estamos. Usted puede lograr lo que quiera. Usted puede estar en paz. Usted puede buscar la tranquilidad. Usted puede sobrepasar esos momentos tristes que vive. Usted va a estar bien. Usted va a estar bien. Yo se lo digo. Usted va a estar bien. Porque yo aquí hablándole a un micrófono, solo quiero decirle que a usted, esté donde esté, yo, Esteban Cruz Niño, yo lo quiero mucho.